Hear my words, O heaven! Hear, thou heaven! The Lord our God, the Lord is one. Consider the lilies of the field. They toil not, neither do they spin. The Lord is one. This ancient text still guides our daily lives. Moses commanded us the law, an inheritance for the congregation. Shalom y bienvenidos a esta edición de nuestra nueva serie de estudio Maaseh Shilihim, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la morada Dina Guerrero del ministerio faithjourneyboost.com. Así que ahora recibamos a la morada Dina con la próxima lección en esta noche. Bienvenidos. Pero esta vez vamos a empezar con participación porque no quiero hablar de nada sin que ustedes sepan exactamente de quién estamos hablando y quién está haciendo qué. Porque siempre pasa cuando estamos viendo una película, alguien llega en la escena más importante y luego te preguntan, ¿quién es ese? ¿Qué hizo? ¿Por qué está haciendo eso? Y tú dices, ¿sabes qué? Vamos a empezar la película otra vez porque no tengo tiempo para explicarte 5 minutos. Así es que vamos a empezar de esta manera. Ok, así es que primeramente, ¿quién es el pueblo en el libro de Hechos? El pueblo judío, Israel. Israel. No hay otros, ¿verdad? ¿Quién son los sacerdotes? Los que están oficiando los servicios en el templo son los saduquim, tenemos los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los que estaban más en el templo. Los fariseos estaban en los sinagogas. Ok. Los saduceos estaban instalados como líderes, pero ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Cuál tribu? Oh, Leví. Leví. ¿Quién es el capitán del templo? ¿A quién está alineado él? Saduceos. También el que está encargado del templo son los saduceos. No, los saduceos están en posición de liderazgo. Este es el capitán del templo. Oh, Sumo sacerdote. ¿Quién es el capitán del templo? ¿De qué tribu viene el capitán del templo? Leví tiene que ser. ¿De quién? Judá. Levit. Bueno, yo opino que Levit. ¿Leví? Ok. Todas las personas que trabajan en el templo son de la Son- tribu de Leví. Ellos cuidan las llamas, ellos cuidan los sacrificios, ellos se dan a cargo de hacer la limpieza, ellos están haciendo todo. Así es que el capitán del templo es de la tribu de Leví. ¿Ok? ¿Quiénes son los saduceos? Ya lo dijimos 3 veces. ¿Por qué lo dijimos 3 veces? ¿Ellos son los que vivieron en el exilio o no? Y luego regresaron. Los judíos vivieron en exilio y regresaron. Yeah, Y luego ok. tenemos 2 grupos. Uno de ellos es el saduceo, los saduceos, y el otro grupo es el fariseo. ¿Quiénes son los saduceos? ¿Qué es lo que ellos creen?
Los saduceos estaban en el templo. Ellos están, bueno, no les importa tanto el mundo, digamos, como espiritual. Ellos no le miran importancia a los servicios en sinagogas. Ya tenemos el templo, ¿para qué hacemos eso? No creen en ángeles, en resurrección. No creen en esas, no creen en la ley oral. No creen en esas cosas que son más allá de lo que está inmediatamente enfrente de ellos. Y tenían tendencia también a ir hacia el lado de asimilación. Para ellos eso estaba bien, más que la gente seguía dando su dinero, sus diezmos o lo que sea, eran buenos judíos. Estuvieran donde estuvieran. Y era difícil para la gente que estaba lejos. Entonces a la gente lejos les gustaban los saduceos porque nomás daban su dinero y eran buenos judíos. Ahora, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos estaban en las sinagogas. Ellos estaban cuando los judíos fueron botados de Jerusalén, de la tierra de Israel. Ellos estaban bien enfocados en la identidad, en educar a la gente, en tener un Beit Din. Ellos, cuando regresaron a la tierra, ellos estaban a cargo de todas estas, de la sinagoga. Querían que eso siguiera. Yeshua se consideraba también un fariseo. Espérate. No me dijiste nada de los fariseos más que ellos se enfocan en la sinagoga. Ok. Ellos sí creen en ángeles, ellos sí creen en la resurrección y no están para la asimilación. Y también creen en la ley oral. Ahora, dijiste que Yeshua es fariseo. Él cae en esa clasificación porque estaba en los servicios, estaba en la sinagoga y él creía en todas esas líneas de que acabamos de hablar. Ok. Así es que, ¿cuál rabino seguía Yeshua? Nicodemo. Otra vez. ¿Cuál Nicodemo. rabino seguía Yeshua? Oh, Yeshua, ¿a cuál rabino él seguía? Entre Hillel y Shammai diríamos Hillel. No. ¿Cuál rabino seguía Yeshua? ¿Cuál rabino iba enseguida de Yeshua? Era No, seguía. Oh, a Yeshua, ¿quién seguía? Cuando tienes un discípulo, el discípulo sigue a un rabino. ¿Quién seguía a Yeshua? No me acuerdo de ese. Tendría que ser fariseo, pero yo no sé quién, de verdad. Exactamente. No tenemos esa información porque Yeshua es el Mesías que tenía conexión inmediata con Dios y él interpretaba la escritura y se lo enseñaba a sus discípulos. En el secto de los fariseos siempre había un par de líderes. Tenías el príncipe y tenías el padre de la corte. Hillel era el príncipe y Shammai era el padre de la corte. Y él estaba, Shammai estaba a cargo del Sanhedrin, la corte. El príncipe decidía los argumentos en los cuales las personas querían entender la exposición de cómo usamos esto en nuestras vidas. Yeshua, siendo el Hijo de Dios, siendo la piedra angular, siendo nuestra salvación, siendo el príncipe, siendo el escogido, siendo el primogénito de Dios, recibía esa información directamente del Padre. No necesitaba un rabino para seguir, porque él seguía a su Padre. Yeshua nos dice, yo no hago nada si no es que me lo dice mi Padre, ¿verdad? Ok, así es que estamos viendo que Yeshua es el prototipo del futuro rabino que va a estar a cargo de sus discípulos y cómo les va a enseñar. Pero en esta situación todavía tenemos templo.
Todavía tenemos al Nasi, el príncipe. Tenemos al Af-Beitín, tenemos el padre de la corte. Todavía tenemos la, la organización que está a cargo de quién nos va a decir cómo debemos de vivir. Si alguien tenía una pregunta, ellos iban a su sinagoga local y si la información no estaba accesible en la sinagoga local, ellos mandaban una carta y la siguiente persona que iba a Jerusalén se la mandaba a la corte o a Hillel y le hacía la pregunta o esta persona está preguntando esto, que cómo actuamos, qué hacemos. Entonces ellos escribían la carta, le dan respuesta, se la rezaban y regresaban a la aldea donde estaba la persona preguntando, se le da y la respuesta es dada a toda la comunidad. Es lo que estamos en esta situación. Pero lo que Yeshua está haciendo es que él está introduciendo un grupo de hombres judíos que aprendieron directamente de él de cómo vivir y aplicar la Torá en sus vidas diarias, sin hacer modificaciones o cambios a la conveniencia de un hombre o de un secto de fariseos. Algunos historiantes dicen que había como de 20 a 30 diferentes grupos de fariseos. Así es que si se acuerdan, en una de las cartas de Pablo dicen, tú dices que tú eres de Apolo, y tú dices que eres de Pablo, y tú dices que eres de Barrabás, y tú dices, aquí todos somos de Yeshua. Lo mismo pasaba con los fariseos. Ellos se asociaban con la ideología en la cual ellos seguían. Así es que trataban de acomodarse y enseñarles a las personas alrededor de ellos que actuaran de cierta manera dependiendo de a cuál fariseo, cuál rabino ellos estaban siguiendo, teniendo en cuenta que la decisión final tenía que regresar a Jerusalén, tenía que regresar a Nasi. Cuando muere Hillel, ya no hay nadie que lo reponga. Así es que nada más se queda el padre de la corte, que se llama, no les voy a decir todavía porque lo vamos a leer ahorita en este capítulo. Así es que entienden las diferentes personalidades que estamos tratando en esta situación. Todavía no hablamos de los gentiles, no hablamos de romanos, nada más estamos hablando de el pueblo israelita y el liderazgo que está en esas posiciones. ¿Ok? Preguntas en esta información. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Voy a empezar otra vez en el capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos. Así es que ellos son los apóstoles. Es Juan y Pedro. ¿Dónde están? Ellos están en el porche de Salomón, en el templo. ¿Se acuerdan? Acaban de ayudarle al hombre que estaba paralítico, que no puede caminar. Así es que todos los líderes salen y van corriendo. Y el versículo dice, siendo indignados de que enseñasen al pueblo, predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, ¿se acuerdan que les enseñé el fuerte de Antonia? Ahí es donde estaba en la cárcel, enseguida del templo, ahí los ponían y no hicieron nada porque ya estaba bajando el sol y no querían hacer nada de noche. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Pausa. ¿En cuál otro lugar ustedes han oído el nombre usado de príncipe? ¿Qué es un príncipe y qué es un anciano? Ustedes lo han estudiado En en la la Torá Torá, varias veces. en la Torá,
Se ha escuchado lo de que dicen príncipes y ancianos, pero me imagino que son los líderes, ¿no? De cada tribu. No Ok, sé. deja de imaginar y dime quién son. Pues son los hijos de Jacob o los hijos de Israel, perdón. En los días de Moisés, cuando la carga se puso muy pesado para Moisés, él se quejó con Dios y Dios le dijo, escoge hombres. Entonces, él escogió príncipes entre cada tribu, uno de cada uno, y esos eran cabezas, eran príncipes. Y esos eran los que am, estaban ayudándole a Moisés a juzgar a la gente cuando tenían problemas o lo que sea. Y cada uno de ellos tenían gente debajo de ellos y debajo de ellos, pues más y más pequeños. Pero esos los jefes, los príncipes, eran los jefes de los tribus. Ok, vamos a visitar la Torah otra vez. ¿Se acuerdan en el libro de Números que dicen, este es el hijo de la tribu de Judá? Y bajo él tiene este y este y este y este y este, y el total de ellos es este número. Esa persona ese nombre que es dado, es el príncipe de esa tribu, está a cargo de todos los que están en esa tribu. La respuesta que el pastor nos dio es el anciano que es escogido de entre esa tribu para decidir en casos de la Torah. Ellos serían como los jueces ¿Mande? ellos tendrían el trabajo de jueces. Se le podría decir así, sí. Porque si ellos no podían decidir, entonces ese caso iba al Sanhedrín en Jerusalén. Es como en nuestra corte. Si tú tienes un problema, vas aquí a la corte del condado y si la corte del condado no te da una decisión satisfecha, tú la llevas a la corte del estado y si la corte del estado no te da una decisión satisfecha, tú la llevas a la corte federal. Y si la corte federal todavía no te da una decisión que te satisface, vas con la Corte Suprema. Es lo mismo que ellos tenían, pero nosotros los copiamos a ellos. Ellos lo crearon ese modelo y nosotros lo copiamos porque trabaja. Así es que los ancianos son los que hacen decisiones en situaciones donde no hay algo fácilmente que lo encuentres en las escrituras. Los príncipes son los que están a cargo de toda la ciudad como un gobernador de un estado o un alcalde de una ciudad. Un ejemplo de los príncipes, ahora mirando la Torá, es cuando habían fiestas como, digamos, Sukkot, y daban los jefes, representando cada tribu, daban ofrendas. Esos eran los príncipes. Exactamente, esos son los príncipes. Así es que se dan cuenta a qué nivel están llevando a Pablo y a Juan, porque no estamos hablando de cualquier persona que nomás está aquí. Están yendo enfrente de posiciones elevadas en el pueblo israelita. Y luego nos incluyen que los escribas son los que toman nota, están a tanto de las decisiones que hicieron o escribe eso porque es la tradición oral. Ahora tenemos que escribirla, tenemos que continuarla, tenemos que compartirla. Y dice, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote, así es que toda la familia del sumo sacerdote vino. Todos, 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 todos. Porque todos quieren saber. El sumo sacerdote fue instalado por el gobierno romano porque querían forzar a los saduceos que hicieran lo que los romanos querían. Y la dificultad que Yeshua siempre traía es que cuando Yeshua venía, siempre iba borlote. Siempre había problemas. ¿Por qué? Porque la gente quería a Yeshua, quería que fueran sanados, quería que fueran salvados de la opresión romana. Pero Yeshua dijo, no es mi tiempo, no soy, no, no. Por eso Judas Iscariote fue el que tuvo ese problema. Él
trató de convencerlo que hiciera algo que Yeshua no estaba aquí para hacer en ese momento. Así es que este es el peso que tenemos enfrente de Pedro y Juan. Versículo 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron. Ahora, ¿se acuerdan que les enseñé cómo estaba la corte? Que todo está alrededor de las personas que están siendo condenadas o cuestionadas. Todo está alrededor de ellos. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, ¿por qué usan la palabra nombre? ¿Se acuerdan en la enseñanza de que di este Shabbat? Que yo dije Yud-Heh-Vav-Heh, que dijimos ese Yeah. nombre no se pronuncia. Lo hacían en ese nombre antes. Exactamente. ¿En qué nombre? Por eso tenemos que tener mucho cuidado usando el nombre de Dios en vano. Por eso muchos judíos no escriben el nombre de Dios, ni lo deletrean completamente. Le ponen una D-I-S o cambian las letras para diciéndote, y si ves estas combinaciones, quiere decir que estamos hablando de Dios. Pero nunca está escrito, porque no quieren usar el nombre de Dios, ¿ok? Y ahora entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablamos de esto también del Ruach, con el poder de Ruach, él dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de entre los muertos, por este es este hombre, está de pie en vuestra presencia sano. Otra vez, las buenas nuevas es todo esto. Por el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, el cual Dios resucitó de entre los muertos. El nombre de Yeshua en Mesías y la resurrección tienen que estar juntos siempre. Él murió y resucitó. Y ahora nos da un poquito más. 4:11. Esta es la piedra que fue reprobada de vosotros, los edificadores. Vosotros los edificadores. ¿Por qué dice aquí vosotros los edificadores? ¿Qué quiere decir eso? Ellos eran la estructura, quien tenía la autoridad en Israel. Ellos tenían que edificar al pueblo. Esta es nuestra verdad. Esto es lo que creemos. Esto es lo que seguimos. Esto es lo que anhelamos. Ellos tienen que edificar al pueblo contando y proclamando la verdad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, acuérdense, ellos son saduceos. Ellos no creen en esto, pero están en una Ok, posición. Coge. perdón, dime. Cuando dice, esta es la piedra que fue reprobada o rechazada o como lo quieras llamar, Exacto, de sí. vosotros los edificadores. Entonces, cuando se refiere a los edificadores, no está hablando de los apóstoles, está hablando de los saduceos o de los fariseos. Exacto, de los líderes, del sumo sacerdote, de Ujú. los ancianos, de los escribas, de los príncipes. Ok, gracias. Todos ellos que hicieron esto, que son las personas que deben de edificar al pueblo israelita en enfocarse a Dios, en enfocarse en la Torá, en enfocarse en las promesas que Moisés les dijo que va a venir uno más, uno mejor que yo de ustedes a ser su líder. Les está diciendo, ustedes lo rechazaron. Y otra vez, un poquito más duro, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Ahora, no tenemos muchos constructores, pero pastor lo voy a poner en posición. ¿Qué es la posición más importante en cualquier construcción? El arquitecto.
No, no, a ver, ¿a qué te refieres, Dina? Cuando usted está estableciendo una posta, Ajá. La fundación. una fundación, ¿qué tiene que estar en lugar fijo y seguro para que nada se mueva y todo vaya a salir bien? Oh, ok, no sé el pastor, pero La lo que a fundación. mí me explicaba un familiar de nosotros, que era un albañil, él Ujú. decía que en las esquinas de cada casa ponía él los cimientos con varilla, pero ponía una piedra gigante en cada esquina y luego ponía el cemento y lo ponía madera para que el cemento se sostuviera y decía, si no está esto, la casa se va a hundir, pero alrededor de donde iba a estar las paredes, él ponía piedras grandes y luego cemento con piedra y decía, este es el fundamento. Y si esto no lo haces y le pones piedra, cemento y varilla, se va a quebrar la casa. Y Porque yo le pregunté por qué hacía eso. esta es la piedra más importante. Este es el Mesías. En la Torá leemos la representación de la piedra que nos dio agua. En Rosie nos había dicho que en el Midrash nos dicen que ese es el Mesías, la roca manantial que nos da agua viviente. De esto viene este entendimiento, que el Mesías es esa piedra. Si no la tenemos a Él, si Él no está ahí puesta, no podemos tener nada. Preguntas en ese punto. O sea, cuando estaba hablando de la piedra que desecharon, pues estaba hablando del fundamento, no nomás como espiritual, ¿verdad? Sino también creo que muchos eran constructores y entendían, era como una parábola, ¿verdad? Y sí, y esta es la fe, ¿verdad? Esta es la fe judía. Ellos creen que el Mesías va a venir para salvarlos y va a morir y va a resucitar y vamos a tener un nuevo reino. Y es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes rechazaron. Ustedes que nos deben estar edificando con esta información, rechazaron esa persona que vino. Y luego todavía nada más en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay Yeshua, salvación. Salvación es Yeshua. Así es que les está dando más en la cara. Porque Yeshua HaMashiach es Yeshua, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Otra vez, por el nombre de Yeshua. El nombre es muy importante. No debemos de olvidarnos de eso. Continuando, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Esto es muy importante. Sin letras e ignorantes. Ellos nos están explicando que esta gente creían que los iban a confundir o los iban a hacer tropezar y que no iban a poder comunicarse plenamente con ellos. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque lleno del Ruach HaKodesh, Pedro habló. El poder del Ruach HaKodesh Pedro era como una antena que estaba recibiendo la señal y el Ruach lo llenó de información, habilidad y coraje que pudo usar sus palabras y maravillarlos a los príncipes, ancianos, escribas y sumos sacerdotes y toda la familia del sumo sacerdote. Es la presencia que uno tiene cuando está confidente en su fe, que tienes confianza, que estás establecido en lo que tú conoces, en lo que tú sabes, que no te lo puede quitar nadie porque dice, tú eres muy simple, no entiendes. Si realmente
es el tiempo, la posición y la persona a la cual tú tienes que decir algo, el Ruach HaKodesh te va a dar la habilidad de comunicarte. Ok. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, les mandaron que saliesen fuera del concilio y confieran entre sí. Así es que ahora lo sacan de donde están cuestionándolos y ahora están hablando por sí mismos. El versículo 16 dice, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque en cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén y no los podemos negar. Todavía porque se divulguen más por el pueblo, amanecémosles con amenazas que no hablen de aquí adelante a hombre ninguno en este nombre. ¿Qué este es el nombre? El nombre de Yeshua. Y llamándolos les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Otra vez, no usen el nombre de Yeshua, no hablen de Yeshua. Por favor, no digan nada. Mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, habiéndoles amenazado de nuevo, les dejaron ir, no hallando en quién castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años. ¿Por qué nos dicen que era más de 40 años? ¿Qué importa eso? ¿Por Se qué es supone que importante? es una madurez mental y tiene una sabiduría y entendimiento que no podría ser engañado tan fácil. Ok. Yo creo que era para que vieran que no era cualquier muchachito que se había dejado manipular, sino que era una persona ya de edad, o sea, ya maduro y que no podía estar mintiendo. Bueno, sí podía, ¿verdad? Pero la mayoría, como era 40 años, yo creo que en sí la mayoría de gente lo conocía, o sea, por tantos años estar allí en la puerta la hermosa pidiendo limosna. Ah, entonces quiere decir que a este hombre, desde el momento que podía pedir limosna, lo llevaban a la puerta hermosa a pedir. Exacto. Así que probablemente que a 2, 3 años, siendo esa No, en no, varios años, por eso era reconocido, o sea, la gente sabía que era verdad que había estado inválido, o sea, la mayoría de gente lo conocía. por eso te dicen, por 365 días en un año, 365 por 40, más de 12,000 días han visto a este niño, joven, hombre sentado en esta puerta. No podemos negar este milagro, porque hasta nosotros lo hemos visto. Es imposible decir no pasó. Exacto. Así es que el, el liderazgo ahora está en una posición en que están tratando de conseguir excusas para ver cómo pueden parar a estos hombres de que hablen en el nombre de Jesús. Y no pueden, porque el pueblo los está glorificando a Dios. No está glorificando a los apóstoles. El pueblo está glorificando a Dios. Eso es el mensaje, que por el nombre de Yeshua tenemos salvación. Perdón, porque si hubiera estado dándole la honra a los discípulos, entonces eran dignos de apedreamiento. Exactamente, pero todos están alabando a Dios. Por el nombre de Yeshua, que fue resucitado, fue crucificado, fue resucitado
y nos da salvación. Y por ese nombre este hombre fue sanado. Así es que ahora tenemos otra vez esta situación de cómo podemos manejar esta situación. Y si se acuerdan, están en el Sanhedrin, están en la corte, están enfrente de las personas que van a decidir cómo se va a tratar otras situaciones. Si ellos están haciendo hechos en el nombre de Jesús y milagros, ya se está estableciendo cómo deben de decidir otros casos. Me explico. Si los dejaron ir esta vez, la siguiente vez van a tener que hacer lo mismo. Por eso esto es tan difícil para ellos, porque ellos no creen en la resurrección, pero tienen que conceder que esto pasó. Ok, Dina. Cuando Ujú. dices no creen en la resurrección, ¿te refieres a Yeshua? Porque el judío ha creído en la resurrección desde el principio. El saduceo no cree en la resurrección. Ah, ok, el saduceo. El saduceo es judío. Sí, pero cuando los escuchas, casi la mayoría cree en la resurrección desde un principio. No, No entendido. no trates de ponerte los lentes del siglo XXI cuando estás leyendo los escrituras del primer siglo. O sea, es cierto que los fariseos sí creían, pero los saduceos no. Sí, Entonces, esa es la diferencia. Cuando estaban con los que eran juzgados, era con los mm, saduceos, ¿Saduceo? que eran los del gobierno. estamos en Jerusalén, estamos con los saduceos, judíos saduceos que están a cargo, pero lo que quiero Ok. que ustedes pongan atención es que ustedes no pueden usar esta mente tan importante para que trasladen lo que está pasando aquí hoy en día. Se tienen que Ok. separar porque esto es historia. Esta es la historia de nuestra fe. Esto pasó más de 2000 años atrás. Y tenemos que... Gina, Sí, yo sé, tenía que esperar para decirte esta pregunta porque, pero no alcanzaba, pues, porque tú estás dando la enseñanza y tenía que esperar con lo que tú te estudiaste y preparaste para nosotros. Pero desde un principio se me vino a la mente que si Simri de la parashá que viene, la parashá Pinjas, que si Simri es, el era, príncipe. era príncipe, Ujú, sí, ¿sí era? sí. De la tribu de ¿qué? Manasés, Creo que parece. de Dan, Parece que era de Manasés. no sé. No, Sí. ok, Yo me recordé, porque ahorita todavía no estoy tan fresca. Tengo la memoria, la puedo tener un poco más fresca de la parashá de ahora, de Balak, del rey Balak. Y todo eso que sucedió porque Pinjas fue y como le clavó una lanza. Bueno, lo sí, leí en inglés, ¿verdad? sí, Claro, y lo estudio en inglés, pero asumo que era una lanza la que le clavó sí, a los dos. sí, Y fue, ya había empezado la plaga, fue cuando Hashem paró la plaga. O cuando fue automáticamente parada la plaga, cuando en el momento que vio Hashem el celo de Pinjas, el celo por atacar al hombre que estaba cometiendo ese pecado, a Simri. ok, Sí, bueno, nomás eso es lo que, entonces si era Simri, si era el príncipe, porque sí. según lo que leemos ahí. Bueno, gracias, thank you. Esos son los príncipes, los que están a cargos. Por eso fue un pecado tan grande, el descaro del hombre, ¿verdad?
Pero ese es el pecado que todos nosotros tenemos cuando queremos algo que Dios no quiere que hagamos. Forzamos a otros que lo acepten, aunque ellos no quieran aceptar. Pero sufrimos las consecuencias cuando lo hacemos. Ok, Ana, ¿otra pregunta en esta situación? No, nomás, solo quería asegurar, porque no me acordaba que los saduceos no creen en la resurrección, pero sabía que sí creían en ese siglo, en la resurrección, pero ahora ya me lo aclaraste, no me recordaba de los saduceos. Gracias. Y tenemos que tener mucha precaución cuando leemos las escrituras, porque cada vez que estamos en el templo, vamos a estar probablemente hablando de los saduceos. Cuando estamos en la diáspora, vamos a estar hablando de los fariseos, ¿ok? Por eso es muy importante que ustedes tengan bien claramente esta situación, porque si no entienden, no van a entender las cartas de Pablo. Va a ser muy fácil de decir, oh, sí, yo creo esto y así es la vida. Pero no. Tenemos como ponernos unos lentes nuevos y ver específicamente la posición en cual está pasando los eventos y quién está participando en la escena. Ok, continuando. 23. Y sueltos, ellos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, los cuales, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están, que por la boca de David, tu siervo, dijiste, porque se motinaron las gentes y los pueblos imaginaron cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron aún contra el Señor y contra su Mashiach. Este es el Salmo 2. Porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Yeshua, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer que tu mano y tu consejo antes habían determinado que habías de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, extendiendo tu mano para que sanidades y señales y maravillas sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Ahora, otra vez, vemos este temblor, el mismo temblor que experimentaron en el monte Sinaí, el mismo temblor que experimentaron hace unos cuantos días cuando estábamos en Shavuot, que ellos recibieron la presencia del Ruach y que todos los oyeron en sus propios idiomas. Ahora otra vez, ellos están clamando al Señor y otra vez la presencia está cayendo en ellos y otra vez están diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Yeshua HaMashiach fue crucificado, resucitó y por ese nombre somos salvos. ¿Puedo hacer un comentario? Ajá. Sí, no más porque también no quiero que haya confusión por lo de los escribas y los fariseos, porque vemos que cuando Dios instituyó a los levitas que fueran los que sirvieran en el templo, después de muchos años hubo muchos cambios y por eso en este entonces no son ellos los que estaban ocupando el templo, porque ahora están los que estaban de acuerdo con los gobernantes que entraron, o sea, con los romanos, porque los otros tuvieron que huir, Solamente los sumos sacerdotes. fueron los que huyeron. Los levitas todavía estaban
participando en el templo. ¿Eran de los que estaban en el Sanedrín? No, 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 no. El Sanedrín son 70. Ok, Recuerda, el templo tiene servicios. sí, Tiene 4 servicios. sí. Tiene la ofrenda del tamid, la ofrenda para la comunidad, la ofrenda individual, la ofrenda de gracias, la ofrenda de la tarde y el tamid de la noche. Ujú. Así es que tienes que tener a muchas personas trabajando haciendo esto. Así es que todos los levitas todavía tenían el requisito de trabajar en el templo. Y entonces los del gobierno eran pues los saduceos, los que Los que estaban instalados en posición de autoridad son los saduceos. o El sea, los sumo que estaban en el sacerdote. gobierno. El sumo sacerdote fue instalado por el gobierno romano y el sumo sacerdote es saduceo. Ok, sí, nomás que quería que hubiera estas aclaraciones para, porque si no iba a haber más confusión, cómo era que los saduceos eran los que estaban gobernando en ese tiempo. Ok. Lo que pasó es que después de los macabeos se instituyó una situación en la cual Judá Macabeo estuvo de sumo sacerdote. Después de ellos se puso una situación muy difícil porque ellos fueron extremistas y ellos empezaron a convertir a todos al judaísmo, a incluir a los idumeos que no eran judíos, pero estaban en, en la área de Israel y fueron forzados. De ahí viene Herodes. Es idumeo, no es judío. Fue forzado, una conversión forzada. Cuando los macabeos continúan haciendo esto, ellos también se ponen en la posición de ser rey o líder gobernando al pueblo. Ahí entra la corrupción. En una generación, después de la guerra contra los griegos y nos damos cuenta que ahora están siendo influenciados por los griegos otra vez. Entonces se piensan asimilar, a aceptar cómo actúan. Y originalmente los que eran concentrados en enfocarse en Dios, en el templo, ya no tienen interés. Ya es más para qué es conveniente para mí. Y ahí es donde se hace más grande la diferencia entre el saduceo y el fariseo. Porque ahora, originalmente, Judá que realmente era un fariseo, sus descendientes se convierten en saduceos y viene caos, porque de ahí Roma empieza a entrar porque los que están a cargo se hartan de los griegos y dicen, ya no podemos con esto. Háblele a los romanos para que nos ayuden. Ellos ahí andan por el norte, por Italia y Grecia. Háblale a ellos para que saquen a los griegos. Los judíos invitaron a los romanos a ayudarles a deshacerse de los griegos. Los romanos vinieron, se deshicieron de los griegos, pero ahora estaban bajo control romano. Y de ahí vino de instalación del saduceo en posiciones del templo. Los escribas son personas que escriben la tradición oral. Puede ser saduceo, puede ser fariseo. Pero usualmente el que va a conversar con Yeshua es porque tiene una inclinación farisea. Pero escribas nada más es alguien que está escribiendo las decisiones que se están haciendo en el Sanhedrin y están tratando de mantener esa tradición oral para que se pueda distribuir en todos los locales. ¿Eso ayuda? Dina. Versículo 32. Y de la multitud de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que no poseían, mas todas las cosas
les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua con grande poder y gran gracia estaba sobre todos ellos. Ni había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas vendiéndolas traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Barnabé, que interpretado es hijo de consolación, levita y natural de Chirpe, como tuviese un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, toda esta gente está viniendo a Jerusalén. ¿Por qué se viene toda la gente a Jerusalén? A ¿Cuál fue celebrar la- las fiestas. No, ellos creyeron en Yeshua y están viniendo, todos están viniendo. No, no son festivales, todos están viniendo a Jerusalén. ¿Por qué? Que han creído que Él es el Mesías, ¿Pero por qué vienen a Jerusalén? porque ellos creían que el Mesías iba a reinar en Jerusalén. Ellos creen que va a reinar y están esperando que regrese. Por eso van al porche de Salomón, al templo todos los días. Están esperando ansiosamente el regreso del Mesías. Baruch Hashem, toda Rabá. ¿Ustedes se imaginan que si nosotros hubiéramos creído en Yeshua y el templo estuviera ahí, cuántos de nosotros hubiéramos vendido todo y hubiéramos ido directamente a Jerusalén? Vendes todo, Yo todo, creo todo, que todo, todo. definitivamente si nos toca vivir en la venida del Mesías, de Yeshua. Y es lo que ustedes entiendan que es la mentalidad de la gente que está en esta situación, en este primer siglo. Es lo que ellos están pensando. El Mesías va a regresar y voy a vender todo. Hermana, pero aquí hay una cosa que nosotros a lo mejor no va a ser fácil porque no lo estamos practicando. Si lo estuviéramos practicando, a lo mejor sería más fácil. Digo, la razón de esto fue porque cuando fui a Israel, hay gente en Israel que sí lo practica. O sea, el dinero que gana la gente en una comunidad se junta todo y de ahí salgan para la necesidad de todos. Y ahí no es de que yo gano mucho o yo gano poquito o yo gano menos, yo no quiero juntarme porque yo gano más. No, allí todos se apoyan y no dicen ser dueños de nada, sino solamente lo necesario. Amén. Exactamente. Y es lo que vamos a ver en el capítulo que sigue, por qué es tan importante la lección que vamos a aprender. Pero aquí vamos a acabar con este capítulo porque es algo muy impactante cuando estamos viendo am, todo lo que los apóstoles tuvieron que hacer. Y como Rosie dijo, es muy diferente cuando estás en la tierra con personas que creen y viven de de un mismo corazón, de una perspectiva igual. En los Estados Unidos no podemos convivir de esa manera. Es muy difícil porque siempre hay alguien que te va a preguntar o va a tener deudas o dudas de lo que estás haciendo. Pero gracias por participar y espero verlos la semana que entra.